Una de las preguntas más incómodas que le puedes hacer a una persona de Venezuela es por qué no sacan a Nicolás Maduro. Y es que sí se ha intentado, y muchas veces y de muchas maneras. Las personas han protestado, han salido a la calle, han habido intentos de alzamiento, ha habido presión internacional. Pero hasta el momento no ha sido posible sacar a un régimen que tiene ya casi 25 años en el poder. Venezuela inclusive tuvo una oportunidad súper importante como lo fue el gobierno interino, que con Juan Guaidó a la cabeza fue reconocido por más de 50 países en el mundo. Muchas oportunidades se han perdido, ya sea por falta de unidad en la oposición, falta de estrategia y capacidad, o inclusive pactos oscuros con el régimen que no conocemos. Pero el panorama ahora parece vislumbrar una nueva salida. Esta vez la protagonista es una mujer. Una que pone nervioso al régimen de Nicolás Maduro e inclusive a algunos líderes tradicionales de la oposición. ¿Quién es María Corina Machado? ¿Qué planes tiene para el país? Y sobre todo, ¿qué posibilidades reales tiene realmente de ganarle a Nicolás Maduro? ¿Existe la real posibilidad de que Venezuela retome la democracia con ella a la cabeza? Si quieres saberlo, quédate hasta el final del video, pero antes, no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y hacer más contenido para ti. Mi nombre es Alfredo Flores y esto es Mapa Político. María Corina Machado es una ingeniera industrial venezolana que tiene una especialización en finanzas. Su carrera profesional inició en el sector automotriz y en las ONGs. No es sino hasta el año 2002 cuando se da a conocer públicamente siendo una de las cabezas de la organización Súmate, que promovió activamente el referendo revocatorio en contra del expresidente Hugo Chávez. Como vicepresidenta de la organización, Machado asumió un rol activo como vocera del proceso de recolección de 3.5 millones de firmas para la convocatoria de la consulta. No obstante, el proceso fracasó en las urnas electorales. Y no solo eso, la lista de los firmantes para la convocatoria fue filtrada y publicada por Luis Tascón, un dirigente del chavismo. Esta, conocida como lista Tascón, sirvió para que el chavismo despidiera del Estado a muchos de los firmantes y tomara acciones de venganza contra quienes apoyaron el proceso de consulta. En el 2005, como representante de Súmate, María Corina Machado se reunió con el presidente de los Estados Unidos, George Bush, lo cual sería considerado por el régimen de Chávez como una provocación. Machado fue acusada de conspirar y ser una marioneta de la CIA. De Súmate al Parlamento. En 2010, María Corina Machado renunció a la presidencia de la organización Súmate para postular como independiente a la Asamblea Nacional Venezolana. María Corina Machado resultó electa como la diputada con más votos en todo el territorio nacional. Su postura dentro de la Asamblea fue muy frontal hacia el régimen de Chávez. Inclusive es muy recordada por el clásico episodio de confrontación que tuvo con el expresidente. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. En marzo de 2014, con el fin de denunciar violaciones a las libertades por parte del Estado venezolano y exponer la situación del país ante la Organización de Estados Americanos, aceptó el cargo de embajadora alterna de Panamá. Debido a esto, fue separada de su cargo como diputada. Posteriormente, sería inhabilitada por denunciar la presencia de militares cubanos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, evitando así su postulación a las elecciones legislativas de 2015. De la salida a 20 Venezuela. Machado fundó la organización política 20 Venezuela en 2002, a la cual se le fue negada la inscripción como partido político en varias ocasiones. También fue una de las caras visibles de la oposición venezolana en las manifestaciones del 2014 conocidas como La Salida, donde fue detenido Leopoldo López en una prisión militar bajo los cargos de asociación para delinquir, instigación a delinquir, homicidio y terrorismo. Machado también fue imputada en ese periodo y respondió a las acusaciones diciendo: en dictadura, mientras más débil está el régimen, mayor será la represión. Su postura frontal le hizo ganar amenazas y agresiones físicas en muchas ocasiones, como cuando en una sesión de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, les negó el derecho de palabra porque no reconocían a Maduro como presidente. Machado fue agredida brutalmente por la parlamentaria Nancy Asensio. En otra ocasión, en el estado Bolívar, le rompieron la nariz unos colectivos en la ciudad de Upata. En el año 2012, María Corina Machado postuló a las elecciones primarias de la oposición para la presidencia, quedando en tercer lugar. Esa elección la ganó, como recordaremos, Enrique Capriles Radonsky, quien enfrentó al presidente Chávez en las elecciones presidenciales del año 2012, poco antes de la muerte del exmandatario, y posteriormente en el año 2013, cuando Nicolás Maduro fue el contrincante de Capriles.
Nueva líder de la oposición. El gobierno interino fracasó, dejando a los partidos políticos y a la oposición con una aprobación de menos del 10%. Por debajo inclusive del propio Nicolás Maduro. O sea, impresionante. ¿Qué tienes que hacer tan mal para que Nicolás Maduro tenga más aprobación que tú como oposición o como partidos de la oposición? Juan Guaidó de hecho se convirtió en un meme que simboliza justamente el no hacer nada, por su incapacidad de lograr alguna acción contra el régimen de Nicolás Maduro. En todo este proceso, María Corina Machado asumió una de las voces más firmes contra el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo ante procesos de diálogo y negociación que la oposición desarrolló. María Corina Machado siempre se mantuvo muy incrédula, pero aún así siempre se mantenía conectada. Algo que sabe muy bien el presidente o expresidente interino, realmente no sé cómo denominarlo, Juan Guaidó. Se conectó María Corina. Escucharon aquí. Se va. El fin del gobierno interino y las elecciones presidenciales en 2024 han generado, en gran parte de la reducida oposición venezolana, la percepción de que María Corina Machado tenía razón, lo que de cara a las elecciones primarias a celebrarse en 2023 ha posicionado a la líder como una candidata con mayor aprobación y más posibilidades de hacerse con la victoria. Es probable que para la fecha ya haya ganado las primarias. Es definitivo, María Corina Machado es líder de la oposición. Y es un hecho inédito para la historia de Venezuela, ya que es la primera vez en la historia que una mujer acumula un liderazgo y una trayectoria política tan firme, transparente y bien ganada. Pese a lo que se pueda criticar a Machado, ha sabido ser consistente y frontal, planteando el fin de la dictadura con una propuesta liberal en lo social y económico, que cada vez en Venezuela gana más popularidad. Cada vez son más los apoyos que se suman a la campaña o al movimiento a favor de María Corina Machado como candidata a la presidencia, quien probablemente es la primera mujer con una posibilidad casi absoluta de ganar unas elecciones presidenciales en Venezuela y ponerle fin a la racha que tienen los hombres en un país que ha sido gobernado históricamente por hombres, como en la película de Barbie. El liderazgo de María Corina Machado podría sentar un importante precedente para la historia de Venezuela. Pero para hacerlo, probablemente el principal obstáculo no esté en el chavismo, sino probablemente del lado de su acera, en la oposición. Partidos de la oposición, los villanos de Barbie. Para los que vieron la película de Barbie, no es nuevo el planteamiento de que vivimos en un mundo dominado exclusivamente por hombres. Y es que si las mujeres son el 50% de la población, es lógico que el 50% de los cargos de poder en el mundo, ya sea en el sector privado o político, pues estén en manos de mujeres. Y Venezuela no está exenta de esta realidad. En el país, pese a que han habido muchas mujeres con liderazgos muy importantes, nunca ha habido alguna mujer que pueda estar realmente cerca de conseguir la presidencia. No obstante, el machismo, si bien puede ser uno de los factores principales por los cuales María Corina Machado puede ser atacada, no es el principal factor por el cual podría ser atacada desde la propia oposición. La propuesta de Machado plantea un sacudón a la estructura estatizada y proteccionista que Venezuela ha mantenido por décadas. La política se ha vuelto, como en la mayoría de Latinoamérica, un canal para generar riqueza y no un espacio de servicio. El Estado venezolano es un Estado poderoso y empresario, y muchos de los dirigentes de la oposición entienden esto como una fuente de poder político muy fuerte al estar ligada al poder económico. Temen que esto pueda cambiar. En Venezuela, quien controla el Estado, controla el petróleo, y quien controla el petróleo, controla la economía. Esta es una de las razones por la que el chavismo se ha afianzado tanto en el poder. Han tenido una caja chica, que no es tan chica, millonaria y sin fondo para chantajes y coimas. De igual manera, algunos líderes de la oposición han estado inmersos en casos de corrupción ligados a Odebrecht, como es el caso de Enrique Capriles, o en el control de empresas entregadas al Estado venezolano durante el interinato, como Manuel Rosales. Y probablemente temen un proceso de investigación transparente. No les conviene que en Venezuela se haga una investigación seria. Existe un miedo sobre qué puede pasar el día después del chavismo. Son casi 25 años y cada vez hay más responsables que se sienten más cómodos con el chavismo en el poder por la impunidad que garantiza. Justicia transicional, el gran reto. Si bien María Corina Machado propone la justicia como vía para resolución de los problemas, esto también es un reto para ganarse la confianza de las instituciones secuestradas por el chavismo, sobre todo las Fuerzas Armadas. Es por eso que uno de los retos que tiene Machado es poder encauzar la propuesta de poner fin a la dictadura con un proceso de justicia transicional, que logre una negociación que pueda ser vista por las bases del chavismo y las instituciones como atractiva. Una vez leí que uno no negocia con criminales hasta que un familiar o una persona que quieres mucho está en riesgo y está en manos de unos criminales. Y eso es probablemente lo que pasa en Venezuela. Venezuela es un país secuestrado en el cual hay que hacer una negociación para poder recuperarlo. Y lo cierto es que en Venezuela no habrían tantas cárceles para meter presa a tanta gente que probablemente tiene culpa en todo lo que ha venido pasando estos últimos 25 años.
por lo que es posible que para pacificar el país y lograr recuperar la democracia se requiera algún proceso de amnistía o de negociación. Una suerte de propuesta vía justicia transicional que permita generar un ambiente de gobernabilidad en un país que ya tiene una situación demasiado complicada. Maduro hoy en día está en su mejor momento. El país está totalmente despolitizado. Rechaza a los partidos políticos y simplemente quiere buscar la manera de llevar el pan a su casa. La reactivación de un proceso de protestas no es algo visto con ojos positivos por la población. No obstante, el fenómeno de popularidad de María Corina Machado está teniendo más arraigo en las zonas más pobres, las zonas más populares del país. Y ante esa gran responsabilidad que le están dando los venezolanos a esta candidata, pues es importante que el equipo de asesores y el equipo técnico de ella tengan la capacidad tanto de negociar como generar vías que sean atractivas también para la población. Pero ahora es tu turno de opinar. ¿Consideras que María Corina Machado tiene real oportunidad de ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Consideras que será la primera mujer presidente de Venezuela? ¿O crees que el chavismo logrará otra vez salirse con la suya como siempre? ¿Está cerca Venezuela de recuperar su libertad y su democracia? Deja tu comentario que queremos leerte. Pero antes no olvides compartir el video si te gustó, dar like y dejar tu comentario. Puedes seguirme también en mis redes sociales que están por acá. Y hasta pronto, nos vemos en un próximo video.